Sana, sana, colita de rana. Resumen. En este mundo, el ser humano no puede hacer más que aprender a ver, aunque desde luego es lo más difícil. La evolución se funda únicamente en la modificación de la visión. Todas las funciones externas son mera expresión de la nueva visión. El ser humano gusta de imaginar que él crea algo nuevo y habla con orgullo de sus inventos. Pero no se da cuenta de que, más que inventar, lo que hace es encontrar una posibilidad ya existente. Todos los pensamientos y las ideas están ahí en potencia, pero el ser humano necesita tiempo para integrárselos. En este mundo no hay nada que mejorar ni que cambiar, más que la propia visión. Los más complicados problemas se reducen en última instancia a la vieja fórmula de «conócete a ti mismo». Esto, en realidad, es tan difícil y tan arduo que continuamente tratamos de desarrollar complicadas teorías y sistemas a fin de conocer y cambiar a nuestros semejantes, nuestras circunstancias y nuestro entorno. Después de tantos afanes, es irritante que las ampulosas teorías, sistemas y elucubraciones sean barridos de la mesa y sustituidos por un simple «conócete a ti mismo». El concepto puede parecer simple, pero su puesta en práctica no lo es. Mejorarse a sí mismo no es sino aprender a verse tal como uno es. Reconocerse a sí mismo no significa conocer su yo. El yo es al ser, lo que un vaso de agua es al océano. Nuestro yo nos enferma, el ser está sano. El camino de la salud es el camino que va del yo al ser, de la cárcel a la libertad, de la polaridad a la unidad. Cuando un síntoma determinado me indica lo que me falta para alcanzar la unidad, tengo que aprender a ver esta carencia y asumirla conscientemente. Solo una observación constante y atenta vence las resistencias y hace crecer ese amor que es necesario para asumir lo observado. Errónea es la reacción de querer librarse lo antes posible del principio que el síntoma revela. Así, el que al fin descubre su agresividad subconsciente se pregunta con horror: ¿y qué hago yo ahora para librarme de esta terrible agresividad? La respuesta es nada, disfrútala. Es precisamente este no querer tener lo que provoca la formación de la sombra y nos pone enfermos. Ver la agresividad nos sana. Quien lo considere peligroso olvida que no por mirar hacia otro lado vamos a hacer desaparecer un principio. El principio peligroso no existe, solo es peligrosa la fuerza desequilibrada. Cada principio es neutralizado por su polo opuesto. Aislado, todo principio es peligroso. La gran diferencia entre el mundo y los sabios consiste en que el mundo siempre trata de hacer realidad un polo, mientras que los sabios prefieren el justo medio entre los dos polos. El que llega a comprender que el ser humano es un microcosmos, poco a poco pierde el miedo a ver en sí todos los principios. Si en un síntoma descubrimos un principio que nos falta, basta con aprender a querer el síntoma, ya que él hace realidad lo que nos falta. El que espera con impaciencia la desaparición del síntoma no ha comprendido el concepto. El síntoma expresa el principio que está en la sombra. Si nosotros aceptamos el principio, mal podemos rechazar el síntoma. Aquí está la clave. La aceptación del síntoma lo hace superfluo. La resistencia provoca mayor presión. El síntoma desaparece rápidamente cuando al paciente se le ha hecho indiferente. La indiferencia indica que el paciente acepta la validez del principio manifestado en el síntoma. Y esto se consigue solo con abrir los ojos. La curación solo puede realizarse en la mente. El único sentido comprensible de nuestra encarnación es la toma de conciencia. Asombra lo poco que la gente se preocupa del único tema importante de su vida. No carece de ironía que se derrochen tantos cuidados y atenciones en el cuerpo, a pesar de que es sabido que un día ha de ser pasto de gusanos. Y también está bastante claro que un día uno tiene que dejarlo todo. Lo único que perdura más allá de la tumba es la conciencia, y es lo que menos nos preocupa. Tomar conciencia es el objetivo de nuestra existencia, y solo este objetivo sirve todo el universo. Fuera de nuestra mente, el tiempo no existe.
El tiempo es una posibilidad de contemplar procesos. Por la física sabemos que el tiempo puede convertirse en espacio, porque el espacio es la otra manera de contemplar una serie de circunstancias. Si aplicamos esta transformación al problema de las encarnaciones sucesivas, la sucesión se hace simultaneidad o, en otras palabras, de la cadena de vidas situadas en el tiempo se forman vidas en paralelo. Todo intento de vivir lo simultáneo en el espacio convierte otra vez el espacio en tiempo. Por ejemplo, en una habitación hay varios programas de radio a la vez. Si queremos oír estos programas que están en la habitación simultáneamente, tendremos que establecer un orden. Para ello sintonizaremos con el receptor las distintas frecuencias sucesivamente y el aparato nos pondrá en contacto con diferentes programas según el modelo de resonancia. Sustituyamos en este ejemplo el receptor de radio por nuestra mente, en la que se manifiestan las encarnaciones correspondientes a cada modelo de resonancia. Si momentáneamente nos desidentificamos de la frecuencia en la que estamos, podemos dejar lugar a otras resonancias. Al variar la frecuencia mental, cambia el ángulo de incidencia y la resonancia. Cuando se diluye la ilusión del tiempo, nos confrontamos con el eterno aquí y ahora. Hermann Hesse dijo: los problemas no existen para ser resueltos, son únicamente los polos entre los que se genera la tensión necesaria para la vida. La solución está más allá de la polaridad, pero para llegar a ella hay que unificar los polos, reconciliar los contrarios. Este difícil arte de la unión de los contrarios solo lo domina el que ha conocido los dos polos. Para ello hay que estar dispuesto a encarar e integrar con valentía todos los polos. Solvet coagula, dicen los viejos textos, disuelve y coagula. Primeramente tenemos que ver las diferencias y sentir la separación y la división antes de poder aventurarnos a la gran obra de las bodas químicas, la unión de los contrarios. Por ello, el hombre tiene que descender primero a la polaridad del mundo material, en materia, enfermedad, pecado y culpa, para encontrar en la noche más negra del alma y en la más profunda zozobra la luz del conocimiento que le permita ver su camino a través del sufrimiento y el dolor como un acto significativo que le ayudará a encontrarse allá donde siempre estuvo, en la unidad.